Amén. En esta tarde queremos agradecer la alabanza de Cristo, la colocada al inicio, sobre la sangre que me da la paz. Entendemos que la sangre de Cristo nos da la paz, nos da amor, nos da sabiduría, nos guía en los caminos. La sangre de Jesús nos cubre, nos protege. Amante Dios, Padre nuestro, Padre amado, dueño de todas las cosas, Rey omnipotente, dueño del universo, omnisciente. Te pedimos, Jesús, y te agradecemos por haber la oportunidad de poder pedirte, honorarte, honrarte y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Que coloques en este momento, Jesús, en los labios de tu hija, por elección, palabras de sabiduría para el mensaje que ella nos trae en esta tarde, que sabemos que tú has designado en ella, Señor, sea de elocuencia, disertación para nosotros, para escuchar con oído atento, con mucha atención, para poder reaprender sobre lo que se nos ha enseñado, sobre las 12 tribus de Israel. Un momento preciso, Señor, a quien tú has dado esa designación y le ha encargado a tu hija de Siret Obregón para que nosotros podamos multiplicar tu mensaje y llevarlo a todos los confines de la tierra y que aquellas personas que lo van a escuchar luego en diferido también puedan tener esa disertación clara, precisa y poder seguir multiplicando tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que te pase en donde quiera que ella esté en este preciso momento, paséate en su vida, paséate en sus labios, Señor, en el espacio que está, para que ella se sienta tranquila. Sabemos que ella es súper preparada y que tú, Señor, las palabras que van a salir de sus labios son las tuyas. Ella es tu instrumento. Te la ponemos en tus manos, Jesús, porque tú eres el Rey, que todo lo puede, le ensalzado, para tu honra y tu gloria, Jesús, en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Dar a conocer que cuando somos padres y tenemos el poder y tenemos la autoridad que Dios nos ha otorgado para poder profetizar sobre nuestros hijos y hacer que nuestros hijos estén bajo la voluntad, bajo la soberanía y bajo el orden divino de Dios. De estas 12 tribus de Israel se dividen en 3 partes. Bien dice la palabra que fueron divididas de lo que Jacob tenía a Lea y tenía a Raquel, pero también hubieron hijos que nacieron de la esclavitud. De estas 12 tribus vamos a comenzar hoy 2, dando esos puntos importantes de de lo que el mismo Jacob profetizó sobre sus hijos Rubén y Simeón. Esas son las 2 tribus que hoy voy a compartir con ustedes y que sea para edificación de nuestros cuerpos, para seguir fortaleciéndonos y seguir creciendo en la palabra de Dios. De estas 12 tribus tenemos al grupo de Lea, la cual está conformada por Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Del grupo de Raquel está José y Benjamín. Y el grupo de los esclavos está Dan, Nectalí, Gad y Aser. Así que vámonos a la palabra para poder ver y poder entender cómo Dios permite a través de Jacob cómo su hijo comenzara este camino, este transitar de profetizar sobre sus hijos. Y que hoy el Señor nos sacó de esa oscuridad para traernos a su luz admirable, que siendo apartados y sentenciados con una sentencia de muerte. Vámonos a la palabra en Génesis 29:32. Comienzo con la tribu hoy de Rubén y Simeón. Vamos con la tribu de Rubén. En Génesis 29, versículo 32 dice la palabra. Voy a leerlo desde el 31. Dice, los hijos de Jacob
Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Amén. Dice esta palabra, que ese fue su primogénito, Rubén. Cómo ver a esta mujer siendo menospreciada, siendo rechazada por el amado de su alma, por su esposo. Y ver que esta mujer era como decir, voy a tener un hijo de un hombre que amo con todas mis fuerzas, con toda mis almas, con toda mi alma. Y ese es quizás es el mal concepto que han tenido o hemos tenido las mujeres, eh, que el dar un hijo, por eso, por el simple y llanamente de dar un hijo, por eso nos van a amar. Entendemos que la palabra de Dios en el amor, por allá en Corintios, es sufrido, es benigno, el amor es el dar el todo. Pero ver este deseo, este anhelo de Lea, tener a un hijo. Y no es así porque Dios vio la aflicción de esta mujer, queriendo de alguna otra manera tener a su esposo al lado, pero ella sabía que el corazón de Jacob estaba para con su hermana, pero aún ella insistía. Y no es hasta que nace su primogénito, que es llamado Rubén. Y dice la palabra que ella le dio ese nombre porque según Jehová había mirado su miseria, había mirado su aflicción. Pero ¿qué sucede? Que Rubén en el transitar de su vida cometió pecado, como tú y yo hemos cometido pecado. Pero el pecado de Rubén se llevó a un incesto, de acostarse en la cama de su padre. Vemos que Rubén, y eso lo vemos en la palabra en Génesis 35, 22, y dice la palabra, dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Y ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito, de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. El cometer este pecado hizo que, siendo el primogénito, no gozara de los derechos, de la heredad, que solamente un padre le otorga a su primogénito. Rubén y esta tribu tuvo un largo trayecto en la peregrinación de su desierto. Vemos cómo Jehová y mostró a Lea ese continuo favor, porque Rubén también tuvo hermanos, que son los que continúan en parte de estas 12 tribus, y las cuales constituyeron o fueron las cabezas tribales originales de Israel. Rubén tuvo parte también en ser partícipe, en persuadir a sus otros hermanos para que arrojasen a José en la cisterna.
ver que que Rubén era ese primogénito de Jacob y como les mencioné, tenía ese derecho. Le tocaban, dice la palabra, que le tocaban 2 porciones de la herencia de su padre, la cual dejaría. Pero Jacob bendijo a todos sus hijos, pero así como también bendijo, profetizó maldiciones sobre sus hijos. Jacob profetizó sobre Rubén, dijo, sobre ti, sobre tú, que eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Todo a él le pertenecía los derechos y estos privilegios por ser el primogénito. Pero una de las virtudes que podemos encontrar, algo que es como el sello, algo que te diferencia o algo que le diferenciaba a Rubén de sus hermanos, es que Rubén no tenía control de sí mismo, de sus emociones, y no tenía control, pues tampoco de sus deseos. Vemos cómo Rubén, siendo, siendo ese principal de sus 11 hermanos, No, yo no quise. se dejó llevar por los deseos de su carne. Bendito Dios. Vemos cómo Rubén tenía también la facultad y la facultad generativa y la excelencia de esa fuerza que dice que con impetuosos vientos había, se había desarrollado en la vida de Rubén. Pero nada más por el simple hecho de haberse mancillado con quien fue la concubina de Jacob, ya allí había cometido el pecado de la carne. Bendito Dios por su palabra, que encontramos que una de estas enseñanzas o de lo que nos quiere enseñar esta, esta primera tribu es que todo aquí, no sé, pero aquí todos, o yo por lo menos puedo decir, yo soy primogénita de mis padres. Y por ser hija de mis padres, hay una herencia y gozamos de beneficios, pero tenemos una carne y tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y yo hace día recordaba, yo decía, qué importante, todo debido a encontrarme a una persona que lloraba desconsoladamente. Y yo le decía, mírate, estás viva, caminas, mientras que lo que tú puedes ver a tu alrededor están quizás en peor condición que tú estás. El ser herederos y coherederos, dice la palabra del Señor. Somos cuando desde el día que Dios determinó que nosotros les aceptaríamos como nuestro Señor, como nuestro Padre. Y así, con ese privilegio, nos hemos convertido en ser hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. De Rubén aprendemos que los que andan en pecado no pueden esperar salvar su reputación o mantener una influencia positiva sobre los demás. El pecado nos opaca, el pecado nos aparta,
Quizás este fue el pecado para él, pero cuántos pecados ocultos que hay aún entre nosotros. Y vamos a ver en la segunda tribu que la segunda tribu va a haber alguien aquí que va a recordar algo que ella entregó. Y qué importante es saber que cuando nosotros prestamos atención a cada palabra que se comparte aquí, que se comparte en los distintos devocionales, en las distintas clases que podamos estar, en nuestras congregaciones, yo me siento tan privilegiada, porque nosotros en mi iglesia presencial, nosotros llevamos ya casi aproximadamente 6 semanas. Hubo un domingo que yo no pude ir a la iglesia, que estamos hablando del sueño al destino. Y todo tiene que ver con la historia de José, de todo el proceso que pasó José para llevarlo hasta donde Dios lo llevó. Siendo el primogénito, Rubén perdió beneficios. Y qué tan fuerte que quizás siendo el primogénito, él esperaba esas profecías quizás grandes, quizás de bendición, pero el haber cometido pecado con la concubina de su padre hizo que muriera o hizo que, que, que le fueran quitados esos ciertos privilegios que Jacob en su momento y en su corazón había determinado que era para él. Jacob no repudió a Rubén, ni le echó por esta acción. No obstante, cuando año más tarde bendijo a sus otros hijos, le dijo por inspiración divina, no sobresalgas, no sobresalgas. De este modo, le despojó de los privilegios que le hubieran correspondido como primogénito, y todo porque actuó con precipitada licencia como de agua. Fue inestable, fue turbulento, fue impetuoso, como las aguas que irrumpen contra un dique o que se precipitan por una torrentera. Tenía que haberse dominado y haber respetado la dignidad de su padre y el honor de los dos hijos de Bilha, la concubina de Jacob. Nombre que recibe la tribu formada por los descendientes de Rubén y la tierra que le pertenecía por herencia. Amén. Entendimos pues que de esta tribu, al sernos otorgados el privilegio de ser primogénito, tenemos que pedir siempre la sabiduría de Dios para que Dios nos guíe en todo. Y aun cuando caigamos en pecado, podamos venir delante de la presencia del Señor con un corazón contrito, arrepentido y humillado, para que el Señor con su sangre preciosa nos limpie de nuestras maldades y de nuestra concupiscencia. Termino esta tribu y vamos a dar inicio a la tribu de Simeón. Quizás este viaje por estas tribus, es como le dije a un principio, es recordar lo importante que Dios tiene para con sus hijos y que Dios ha profetizado y que Dios ha determinado, porque esa palabra está en Jod. Dios ha determinado cosas para nuestras vidas y que solo dependen de nosotros si nosotros le somos fieles, seguimos su palabra, si nos dejamos redarguir, si nos dejamos instruir, si nos dejamos enseñar por lo bueno, por todo lo agradable, por todo aquello que Él quiere para nuestro bienestar. Vámonos a nuestra segunda parada y vamos a aterrizar en la tarde-noche de hoy sobre la tribu de Simeón. Y vámonos a la palabra en Génesis 49. Y vamos a leer del versículo 5 y 6. Del 5 al 7. Dice, Simeón y Leví son hermanos.
armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desterraron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Escuchada la palabra, asociado a la tribu de Leví, pero Jacob profetizó sobre él y sobre Leví, que eran armas de iniquidad. Y por eso su consejo no entró en su alma ni en su espíritu por su compañía. Jacob pronunció una maldición por la ira de Simeón y Leví. Y vamos a detenernos un poquito en la ira. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones que nos ha llevado a ira? ¿Y qué desencadena la ira? ¿Qué desencadena la ira? La ira desencadena muerte. La ira desencadena rabia. La ira desencadena furor. La ira desencadena tantas cosas contrarias y que no debería estar en los hijos de Dios, pero que aún todavía nos asombramos porque vemos hijos de Dios con una carga, como dice mi hermana, con una amargura en el corazón, buscando venganza propia. La ira, y la ira llevándola al plano natural de ejercer, de ejercer algo, pero que dentro de nuestro interior, la ira se manifiesta a través de la muerte o hace manifestación de la muerte. Hay un versículo que dice, porque donde no está el espíritu, ahí no hay libertad. ¿Sí? Dice la palabra. Una persona llena de ira no tiene amor en su corazón. Porque una persona que está llena de ira, todo lo resuelve, es con pleitos, con contienda, disensiones. La ira de Simeón era perversa. Y vámonos a leer en su palabra en Génesis 34, del 24 al 30, y vamos a ver por qué la ira de Simeón era tan perversa. Génesis 34, del 24 al 30, dice la palabra del Señor. Y obedecieron a Amor y a Siquén, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén, sus hijos, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán.
y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Así se desencadenó o así se desarrolló la ira de Simeón y de Leví. Y esto es lo que vamos a recordar el próximo domingo. La ira que se desarrolló en estos dos hermanos, porque estaban caracterizadas por actos de furia y crueldad. Ellos usaron armas de violencia para hacer el mal a otros, no para salvarse del mal. ¿Cuántas armas tenemos nosotros escondidos o escondidas? Y estamos llenos de ira, llenos de violencia, porque queremos buscar la venganza con nuestras propias manos. Y no me refiero que sí tiene parte, porque muchas veces las personas que manifiestan la ira o sale la ira, es escuchar muchas veces en mi mente y decir, tú no puedes dar nada bueno, de ti nada bueno sale. Pero qué importante se nos ha hecho que la palabra de Dios ha venido a tocar nuestras vidas, ha venido a tocar nuestras almas para hacer un proceso de transformación y de renovación de nuestras mentes. Así es. Amén. Tenemos el control y el dominio de poder manejar una ira. Eso se lo dejo a sus pensamientos, a su meditar, porque hay cosas que nos llevan a ira, cosas consciente e inconscientemente. A través de la ira podemos matar, podemos dar muerte. A través de la ira podemos apartar, podemos menospreciar, podemos rechazar. Y hoy vemos afuera en el mundo muchos heridos, como tenía la oportunidad de escuchar anoche un live y esa persona que llevaba el mensaje decía, es que dentro de la iglesia es donde hay más enfermos. Y es que la iglesia se ha convertido en el hospital. Pero muchos están allí recibiendo el tratamiento, recibiendo todos los antibióticos, recibiendo todos los calmantes, pero cuando salen afuera siguen siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos. No sabemos callar. Todo lo queremos responder. No sabemos escuchar. Hoy en día el pueblo de Dios sufre violencia también porque no sabemos escuchar. No sabemos tener prestos los oídos. Y se desencadena una ira. Fíjense que ustedes saben, pues yo siendo abogada, el que se va a suicidar, el que arremete contra su vida, no lo piensa hoy en la noche y en 4 horas lo ejecuta. Eso lo viene trabajando, su mente lo viene trabajando y viene creando los escenarios y saben que si a las 10 de la noche te entran a tu cuarto para verte cómo estás y van y van y van hasta que lo ejecutan. Ejecutan su propia muerte porque están cansados, por la aflicción, por no tener a Dios en su corazón, por ser mentes débiles. Pero ahora nos vamos para poder entender que la ira se manifiesta también a través de nuestros labios. Damos muerte a lo que Dios, por su misericordia y por su fidelidad, por su gran bondad, determinó dar vida. Amados hermanos, si no tenemos nada que decir que vaya a edificar, mantengamos nuestros labios cerrados.
La palabra de Dios es la medicina que tú y yo necesitamos en tiempo de aflicción, en tiempo de dolor, en tiempo de tristeza, en tiempo de agonía, en tiempo de llanto, en tiempo de consolación. Pero para poder recibir medicina y para que nuestro cuerpo se sane a través de la palabra, tiene que ser ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros, libertándonos, sanándonos, restaurándonos, edificándonos y levantándonos en su nombre para la gloria de Dios. La tribu de Simeón usaron esas armas de violencia para hacer el mal. Claro, usaron la violencia porque habían violado a su hermana, violaron a su hermana. Y una persona que está llena de ira no va a mirar las consecuencias que le puede traer. La ira nos lleva a consecuencias dolorosas. Y de este tema de la ira, ya hace 2 semanas que trajeron este tema y me hizo reflexionar toda esa noche y al día siguiente y casi que todos estos días reflexionando. La ira va a traer consecuencias dolorosas a nuestras vidas. Así que pidámosles cada día y cada noche que el Señor gobierne realmente nuestros corazones. Que aunque podamos tener rabia, impotencia, ustedes han sido testimonio, han sido testigos, han podido prestar sus oídos de muchas personas que quizás están aquí y han escuchado testimonios dolorosos donde han sido violadas, han sido laceradas y tienen sus corazones dañados, heridos y se callaron porque entraron en la amenaza, en que si tú abrías los labios iba detenido todo el mundo o iban a matar a esa madre, iban a matar a ese padre o te iban a matar a ti mismo. Y muchas se han preguntado, ¿dónde estaba Dios? Cuando me violaron, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Porque lo que hacemos es cuestionar a Dios. Y no podemos entender hasta que Dios viene a transformar nuestro corazón. Que cuando tú eras una persona llena de ira, de rabia, contestón, y más de una palabra donde nos han etiquetado y comienza Dios en un proceso de transformación, ya tú no buscas la venganza, ya tú no buscas la ira, porque tú comienzas y Dios comienza en el proceso de tu transformación para dar a entender a aquellos que están afuera que en Dios se puede vivir plenos y libres en Cristo Jesús. Y para cerrar, dice que esta tribu era la más pequeña y débil de todas las tribus. Esta tribu no fue incluida en la bendición de Moisés, ya que fue dividida y dispersada. Y para cerrar, de lo que hoy de lo que aprendemos de estas dos tribus, pero cerrando la tribu de Simeón, es que la ira es la causa de un gran número de pecados y cuando la dejamos estallar sin control, lo cual da lugar a escenarios donde las heridas se multiplican. Y vamos para cerrar en Proverbios 29:11, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La ira nos lleva a una devastación con consecuencias irreparables. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra no viene ni retorna vacía, porque tu palabra dice, Señor, que ella hará lo que tú determinaste desde los cielos, que se haría y que se cumpliría en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú eres nuestro médico. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Maestro. Gracias, Señor, porque tú eres quien limpia nuestras maldades, nuestras transgresiones, nuestras concupiscencias, Señor. Espíritu Santo de Dios, como te dije toda esta semana, de mí nada bueno puede salir. De mí, de deciré, de mí nada bueno puede salir. Pero tú eres un Dios que das oportunidades, un Dios que das una vida nueva y eterna en Cristo Jesús. Y cuando tú comenzaste y cuando nosotros te dimos la oportunidad, porque vinimos a tu reino, Señor, no por imposición ni por obligación, sino que muchos de los que están aquí, Señor, vinieron porque tenían una necesidad de saciar, Señor, lo que su alma estaba padeciendo. Espíritu Santo de Dios, no quites tu mirada de nuestras vidas. Tu palabra dice que tu mirada, tus ojos están puestos, Señor, sobre la tierra. Y tú ves nuestros movimientos, nuestro pensar, nuestro acostar, nuestro levantar, nuestro caminar, nuestro sentar, nuestro meditar. Tú lo conoces todo. Espíritu Santo de Dios, echamos fuera, Señor, todo aquello, Señor, que nos aleje de tu presencia. Todo aquello, Padre amado, que nos mantiene separados. Tu palabra dice que tú eres la vid verdadera y si nosotros permanecemos en ti, tú vas a permanecer en nosotros. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú seas trayendo sabiduría, inteligencia, conocimiento y don de ciencia a cada hermano, Señor, que ha venido en esta noche a escuchar tu palabra. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que retengamos tu palabra, Señor, y en los momentos, Señor, de nuestras aflicciones, de nuestras debilidades, de nuestras tristezas, de nuestras emociones, Señor. Tú puedes recordarnos, Señor, que todo, Señor, se sujeta bajo los pies y bajo el dominio y bajo el poder y la autoridad que eres tú, Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, porque tú vienes a gobernar nuestras vidas y nuestros corazones en Cristo Jesús. Permite que en esta noche, Señor, cada uno de nosotros, antes de cometer algún pecado o algún daño, alguna palabra, algún desquite, algún desgane, Señor, oh Espíritu Santo de Dios, no sea porque tu palabra sea el refrigerio a nuestros huesos y nos libertes y nos llenes cada noche de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que tú has traído a nuestras vidas hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor, el dominio propio, Padre Celestial. Te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú activando ese dominio, Padre, para que hagamos tu voluntad, Señor. Para que cada vez que querramos cometer algo, Señor, criticar, murmurar, que querramos, Señor, hacer algo contra nuestro hermano, Señor, seas tú con ese dominio propio, Señor, que has puesto en nosotros, trabajando, Señor, para que no lo hagamos, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de Desiree. Gracias por estas palabras tan importantes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su vida, gracias por su salud y gracias por esa sabiduría que tú has puesto en su corazón y en su mente, Señor. Por ese corazón misericordioso que tú pusiste en ella. Gracias, oh Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén.